¿Por qué es llamado San Lucas el Evangelio de la Misericordia? Vamos a intentar hoy profundizarlo con un milagro de Jesús en un pueblo de Galilea y con una comida. Jesucristo invitado. En la mesa, en torno a la comida, Jesucristo da muchas enseñanzas en el Evangelio según San Lucas. Os invitamos hoy a ser también nosotros comensales de la casa de Simón el fariseo para aprender con él los caminos de la misericordia de Jesús. Cautivados por la palabra. Bienvenidos. A continuación fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Luego, acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús: «Joven, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Y el suceso se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Continuamos trabajando la sección en San Lucas que se llama el pequeño inciso. Es que el evangelista San Lucas introduce en el esquema de Marcos, entre la elección de los 12 y las parábolas, un conjunto de materiales de la fuente Q y también de sus propias tradiciones. La semana pasada trabajábamos sobre el discurso del llano. En ese inciso hay un discurso de Jesús y después tenemos un conjunto de acciones, de escenas narrativas. Trabajamos hoy esas escenas y nos vamos a fijar sobre todo en dos, que son propias de San Lucas. No son de la fuente Q, no son de Marcos, sino que son propias de San Lucas. Uno es la resurrección del hijo de la viuda de Naín, y otra, la comida de Jesús en casa de Simón el fariseo. Comenzamos por la primera, la resurrección de este niño muerto, hijo único de una mujer viuda. Se juntan aquí, diríamos, dos de los tres tipos de pobres principales, la tipología de pobres en el Antiguo Testamento, que son el huérfano, la viuda y el emigrante. Aquí tenemos a un huérfano de padre y una viuda. Entonces Jesucristo se encuentra con ellos en esta aldea, en Naín. Todavía hoy se puede ver esta aldea, y hay una iglesita franciscana moderna que recuerda el milagro. Se puede ver en las faldas del monte Moré, por ejemplo, desde el monte Tabor se ve a lo lejos. Está exactamente en la llanura de Esdrelón, entre Galilea y Samaria. Pues allí está todavía hoy la aldeíta de Naín, por la que Jesús se habría acercado. Está muy cerca de Nazaret y habría visto a la entrada del pueblo esta procesión fúnebre en la que él despertó su misericordia. Y nos fijamos en esta primera palabra. El verbo removerse las entrañas, que aparece ya en Oseas en el Antiguo Testamento y que es un verbo típico en el Nuevo Testamento, que aparece en los Evangelios, y además San Lucas es el evangelista donde menos aparece este verbo. 5 veces en Mateo, 4 en San Marcos y solamente 3 en San Lucas, pero en lugares muy especiales y muy significativos. Los hemos puesto aquí. Las 3 veces, más luego el sustantivo entrañas, en el Benedictus que ya estudiamos. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Pero luego 3 veces el verbo. Fijaos en qué 3 ocasiones aparece. Primera, en este momento, aplicado a Jesús. Jesús, al ver a la viuda llorando por su hijo, al ver el cortejo fúnebre, se le removieron las entrañas. Es un acto de misericordia muy entrañable, como ya explicábamos, ¿verdad? Muy maternal. Después, en 10:33, en una parábola, la parábola del buen samaritano. Como el samaritano
ante el hombre herido del camino, también le lleva a compasión y por eso actúa, ¿no? Siempre es la compasión como la causa por la que se actúa. Y después, en la parábola del hijo pródigo, el padre, cuando ve venir al hijo de lejos, pues también se le remueven las entrañas, como un padre, como una madre que ha parido a su hijo, y sale corriendo a abrazarlo. Entonces, en dos parábolas de la misericordia de Dios, que nosotros tenemos que aprender también a hacer misericordia, y en el centro Jesús. Podríamos ponerlas por orden y decir, para hacer una especie de resumen de la misericordia, porque Dios es misericordioso, Jesucristo ha venido a ser la presencia misericordiosa de Dios ante los que sufren, y por eso nos pide a todos que seamos misericordiosos. Jesucristo es el Padre teniendo misericordia, Jesucristo es el buen samaritano, y por eso nos pide a nosotros que se nos remuevan las entrañas por los demás, por cualquier prójimo del camino, para que aprendamos misericordia. Entonces estamos en una escena en la que se ejemplifica la misericordia de Dios que actúa en Jesús. El Jesús hombre está teniendo misericordia, se le conmueven sus entrañas humanas, de parte de Dios también, por el sufrimiento de los últimos. Y por eso va a realizar el milagro. Además de esto, que es fundamental para entender eso, el Evangelio de la Misericordia de San Lucas, este milagro aparece en San Lucas porque después vendrá una pregunta, que también está en San Mateo, de la Fuente Q. Juan Bautista ya envía a unos discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús responde, mirad lo que estoy haciendo. Los cojos andan, los ciegos ven, y San Lucas añade, los muertos resucitan. Entonces, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que solamente aparece en San Lucas, sirve para ejemplificar otro signo mesiánico de Jesús. Jesús se manifiesta como Mesías en los milagros que está haciendo, entre otros un milagro de resurrección. Por sus frutos los conoceréis, decíamos la semana pasada. Pues también a Jesús se le conoce por sus frutos. En San Juan dice, si no me creéis a mí, creed al menos a las obras. Entonces, Juan Bautista, seguramente sus discípulos también, en la época en que se escriben los evangelios, aún había discípulos de Juan y se preguntaban, ¿pero este en quien creen los cristianos es de verdad el Mesías que Juan anunció? Y los cristianos le responden, fijaos los milagros de Jesús. Los milagros son los signos del carácter mesiánico de Jesús. Jesús se manifiesta como el enviado Mesías por los signos que hace, por cómo habla y sobre todo cómo actúa introduciendo el reino entre nosotros. Pero está aquí puesto en un sitio muy privilegiado este milagro de resurrección para ejemplificar la verdad mesiánica de Jesús. La pregunta siempre que podemos hacernos y aplicar es, ¿la Iglesia de Jesús es la que tenía que venir? ¿También nosotros tenemos que realizar signos mesiánicos para ser creíbles en una sociedad que se pregunta por nuestro origen, por nuestra verdad? Pues a lo mejor también, ¿no? Tenemos que preguntarnos si el mundo de hoy nos conoce por nuestros frutos, si faltarán o no signos mesiánicos que la Iglesia de Jesucristo sigue realizando entre los últimos. Y por fin, hemos leído también este texto porque me parece es un texto muy de San Lucas y al final hay un versículo muy, diríamos, redaccional, muy de Lucas, que se implica mucho el redactor, el narrador, que es 7:16. Y hemos puesto aquí, hemos desengranado las frases en que aparecen, porque son todas casi un resumen de la teología, no de toda, de gran parte de la teología de San Lucas, y por eso os lo insisto, como fijándose en las pequeñas cositas, Lucas nos va dejando retazos de su mensaje principal. De algunas cosas ya hemos hablado y seguimos hablando, pero para que veáis cómo eso pues, es muy coherente San Lucas y nos va dejando su teología en cada instante, aquí en un versículo. Nos fijamos en esas frases. La primera es la reacción, todo esto es la reacción al milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cómo reacciona la gente, ¿no? ¿Y cómo reaccionan en primer lugar? Alaban a Dios. La alabanza es una de las claves, ya decíamos, en el Evangelio de la Infancia, en todo San Lucas, ¿no? Todo tiene que redundar, si Jesucristo es el Mesías, si es verdad eso, hay que alabar a Dios por ello. Es decir, la gente no se queda en Jesús, no se queda en María, no se queda, sino que siempre proclama la alabanza a Dios. Todo retorna al Dios, que es el origen de todo.
En el Evangelio de la Infancia hemos puesto muchos ejemplos. Aquí vamos a poner otros dos ejemplitos muy interesantes, creo también. Si leéis despacio el milagro del ciego de Jericó, en el capítulo 18, y lo comparáis con San Marcos, veréis que al final en San Marcos el ciego le seguía por el camino, dice. Y en cambio, San Lucas añade, el ciego de Jericó le seguía por el camino alabando a Dios. Y todo el pueblo alababa a Dios. O sea, la alabanza a Dios es la clave de los milagros. San Lucas, a diferencia de Marcos y de Mateo, pone casi siempre al final de los milagros, alababan a Dios. La meta principal del milagro, la meta principal de las acciones mesiánicas de Jesús es la alabanza a Dios. Para mayor gloria de Dios han comprendido tantos santos, Ignacio de Loyola y tantos otros en la historia de la Iglesia. Pues San Lucas es el evangelista de la mayor gloria de Dios. Jesucristo, también San Juan lo dice, ¿verdad?, ha venido para glorificar al Padre. La gente glorifica a Dios por los milagros de Jesús. Y en segundo lugar, todo esto fundamental, cómo acaba el Evangelio. Jesucristo asciende a los cielos y los discípulos van al templo y estaban en el templo alabando a Dios. Puntos suspensivos. Así acaba el Evangelio. Luego yo creo que está claro que la alabanza a Dios es uno de los temas teológicos fundamentales del Evangelio según San Lucas. Lo cual nos ayuda a conocer a San Lucas, nos ayuda a entender en qué consiste la misión de Jesús y también nos ayuda a vivir nuestra propia misión desde esas claves y perspectivas. También la Iglesia tiene que actuar en nombre de Jesucristo para que la gente, el pueblo, alabe a Dios. Cuando nos aplauden a nosotros, las cosas van regular. Cuando por lo que hacemos y decimos y vivimos y sufrimos aplauden a Dios, estamos cumpliendo con nuestra misión, como Jesucristo. Después alababan a Dios porque un gran profeta ha surgido entre nosotros. Acordaos del capítulo 4, en la escena de Nazaret, una de las claves de la cristología, de la visión que Lucas tiene de Cristo es su carácter profético. El profeta es aquel que mueve la historia con la palabra de Dios y es aquel que actúa en nombre de Dios. Lo veremos ahora un poquito más tarde también en la segunda perícopa, en la segunda escena de esta jornada, en la casa de Simón. Jesús es muchas cosas, pero San Lucas insiste mucho en que Jesús es profeta, un gran profeta que ha surgido. El surgir, luego también se puede aplicar la resurrección, ¿no? Jesucristo, Dios ha hecho suscitar un profeta para salvarnos. Jesucristo, su misión se resume también en muchas otras, pero muy privilegiado este concepto de profeta, tomado del Antiguo Testamento, pero es el profeta definitivo. Un gran profeta ha surgido entre nosotros de parte de Dios. La cristología de San Lucas. Después, también lo hemos trabajado ya desde la infancia, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Quién es Jesús? Jesús es la visita de Dios a su pueblo. Benedictus. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Y por eso Jesucristo hace tantas visitas en el Evangelio. Os invitamos a leer el Evangelio desde la visita, ¿no? La visitación de María e Isabel, ya decíamos, cómo Jesús después visita a Simón en su casa, las comidas de Jesús en muchas casas, comida con Leví, con pecadores, la visita a Marta y María, la visita a Zaqueo. Jesucristo está siempre visitando humanamente a gente porque Él es en persona la visita de Dios a su pueblo, la visita redentora. Jesucristo ha venido a que le abramos las puertas a Dios. Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, pues Dios visita a nuestra casa y la llena de misericordia. Y Dios ha visitado a su pueblo. La perspectiva del pueblo, importantísima para San Lucas. Lo hemos visto también como todo el pueblo alababa a Dios, cuando lo de Jericó, el pueblo del principio, ¿no?, en la infancia de Jesús. El pueblo que, como decimos, podemos hacer dos matices aquí o dos ideas creo que importantes. Primera, Lucas está destinado, el Evangelio, a paganos, a cristianos de origen pagano. Entonces, claro, que a estos paganos Lucas les diga la importancia del pueblo elegido, no solamente subraya los sencillos, sino que también subraya el pueblo de Israel, el pueblo elegido. O sea, los paganos tienen que reconocer que el pueblo elegido no son ellos, sino que ellos se incorporan, como diría San Pablo, han sido injertados en el pueblo elegido. Hay que aceptar la historia de la salvación que comienza en Israel y culmina en Jerusalén, lugares concretos. Y yo, que soy de lejos, que no soy de Israel, que no soy de Jerusalén, soy incorporado a esa historia de salvación concreta que comenzó con un pueblo concreto. Aceptar la elección de Dios a un pueblo histórico, aceptar la elección de Dios a una ciudad histórica y una persona histórica, Jesús de Nazaret, es fundamental. Y también aquí, segundo matiz, cuidado con entender anacrónicamente,
decíamos también un día, el concepto de pueblo. A veces ahora entendemos el concepto de pueblo desde la filosofía marxista o desde otros tipos de... En aquel tiempo eso sería un anacronismo, no existía. Entonces aquí pueblo hay que entenderlo como se entendía en el siglo I. Y en el siglo I, ya digo, tenía estos matiz de los sencillos, pero muy, muy especialmente el matiz del pueblo elegido. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. El matiz de la alianza, la pertenencia, son el pueblo de Dios. Y Dios es el Dios del pueblo. Entonces, pueblo significa elección de un conjunto de personas para salvar a toda la humanidad. Entonces, también es importante esto en la Biblia, no interpretemos con nuestras categorías el Nuevo Testamento porque a lo mejor nos equivocamos. Entonces, todos los conceptos hay que empezar por alejarnos de nuestras categorías para intentar comprenderlo desde las categorías del siglo I. ¿Qué significaba en boca de Jesús, en labios también de Jesús y de San Lucas, en el siglo I, la palabra pueblo? El pueblo elegido que sobre todo habita en los sencillos de ese pueblo. Un versículo que resume de una forma perfecta grandes claves de la teología de San Lucas. Desde aquí, os he puesto algunos ejemplos, podemos releer otros textos del Evangelio donde irán apareciendo el profeta, la visita, la alabanza, la misericordia y el pueblo de Dios. Un fariseo le rogó que comiera con él. Jesús entró en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y, poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar. Con sus lágrimas le humedecía los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. El fariseo que le había invitado, al ver la escena, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, una pecadora. Os invitamos ahora a irnos a la casa de Simón, un fariseo que invitó a Jesús a comer. Otros evangelios también nos presentan a Jesús con algunas comidas, no muchos. El que más es San Lucas, y es también el único que presenta a Jesús comiendo en casa de fariseos. Los fariseos no son marginados, no son pobres, son gente buena y gente que intenta cumplir la ley. Y parece que Jesús tenía amigos entre los fariseos, o al menos acudía a sus casas. Para comprender esta escena, que es de las más hermosas del Evangelio desde mi punto de vista, tenemos que saber cómo San Lucas le gusta mostrar las cosas siempre desde dos personajes, ¿no? El buen ladrón y el mal ladrón, Marta y María, el fariseo y el publicano. Aquí también tenemos Simón y la pecadora. Parece que como por parejas, ¿verdad? Jesucristo, tratando ante esas parejas, San Lucas nos da una enseñanza de lo que Jesús quiere de nosotros, cómo actúa Jesús y cómo quiere que nosotros recibamos su actuación e imitemos esa actuación. Y casi siempre en estas parejas, diríamos, el personaje marginal, el menos importante, el publicano de la parábola, María, frente a Marta, aquí la pecadora, es la que tiene que darle una lección al personaje principal. El hijo pequeño, el hijo pródigo frente al hijo mayor, es como un poco las bienaventuranzas, el mundo al revés, ¿no? Bueno, pues os invitamos a leer también desde aquí muchos textos de San Lucas. No es que haya uno bueno y otro malo, no, sino que el personaje principal, como en el caso de Caín y Abel, ¿os acordáis? El personaje principal en este caso es Simón, en el caso de Marta es Marta, tiene que aprender una lección importante del no principal. Es decir, parece que Jesús ha venido a que aprendamos a aprender de los que no cuentan, a que seamos discípulos de aquellos a quienes nadie escucha. Es decir, Jesús Maestro pone como modelos a sus discípulos gente que no es modelo para la sociedad. Quiere que nos fijemos donde nadie se fija y que aprendamos de aquellos que nunca nos hubiera ocurrido mirar. Este es uno de los grandes temas de Lucas y en este caso aparece clarísimo, ¿no? Simón, el fariseo, buena persona, que invita a Jesús,
tiene que aprender de una mujer que no es buena. Simón sí es bueno, la mujer es la pecadora, nunca lo olvidemos. Bien, dicho esto, como introducción, podemos también decir que este relato de la pecadora perdonada nos recuerda un poquito mucho a dos escenas del Evangelio, de otros evangelios, a la unción en Betania. San Marcos, San Mateo y San Juan tienen al final del Evangelio, al final del ministerio público de Jesús, una unción en Betania, en Judá, cerca de Jerusalén. Una mujer anónima, según Marcos, pero según Juan es María de Betania la que unge a Jesús. Y no es pecadora, es una mujer sin más. Entonces, en San Lucas esa escena no está. Entonces, la tradición de la Iglesia tiende a unificar, a identificar escenas. Entonces, se identifica esta escena de la pecadora perdonada con la escena de la unción en Betania. Y por eso se ha hecho de María de Betania una pecadora. Incluso después se ha llegado a identificar con María no de Betania, sino con María de Magdala. Entonces, una cosa es, son escenas distintas. Una cosa es, Jesús está por Galilea todavía, ¿verdad? Esta mujer pecadora pública, y otra cosa es la unción en Betania con María, hermana de Lázaro, que no tenemos conciencia de que fuera nada pecadora. Pero son escenas que se parecen mucho, ¿verdad? Se parecen mucho y por eso ha llevado a la confusión en la historia de la tradición. Y también, por otra parte, se parece mucho a una escena que solamente ha recogido San Juan, de la mujer adúltera, Juan capítulo 8, que ha sido sorprendida en adulterio, entonces va a ser apedreada y Jesús se sienta en el suelo y empieza a escribir y al final no es condenada. Es una mujer pecadora que no es condenada. Y luego en la forma de relatarlo, no en el personaje, sino se parece mucho a la escena de la hemorroísa, acordaos Marcos 5, ¿verdad? Que por detrás de Jesús toca a Jesús, como esta mujer toca a Jesús, se asusta porque le toca, parece que hace mal, y al final Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, como a esta mujer. Y la relación entre Jesús y la mujer se parece mucho, en este caso, al de la hemorroísa. Entonces, escenas de los evangelios muy relacionadas con este texto que estamos trabajando. Y también otra relación más inmediata es con dos textos del contexto inmediato de Lucas. Hemos visto las bienaventuranzas, un capítulo antes, en el capítulo 6, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Esta mujer está llorando, llora por sus pecados. Y Jesús, llega a Jesús y trae la bienaventuranza a los que lloran. Entonces ya las bienaventuranzas no son una teoría. ¿Por qué son bienaventurados los que lloran? Porque Jesús llega a su llanto y transforma su llanto en misericordia y por tanto en capacidad para amar. Tenemos una concreción de la bienaventuranza de los que lloran. Entonces también hay una relación con ahí, en el capítulo anterior. Gracias a la llegada de Jesús, lo que era un mal, el llanto por el pecado, se convierte en un bien, porque ha llegado el reino, que es la presencia de Jesús. Y también, con relación con lo inmediato, el versículo anterior, los dos versículos anteriores al texto que hemos leído de la pecadora, dicen, hablando de Juan Bautista, dicen, este está loco porque tiene un demonio, Juan porque no come ni bebe. Y en cambio Jesús, el Hijo del Hombre, es comilón, borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Inmediatamente, amigo de publicanos y pecadores. Está con un fariseo y una mujer pecadora, Jesús se deja tocar por ella. Parece como que el texto de la mujer pecadora es una concreción también de lo que la gente pensaba de Jesús. Amigo de pecadores. Otra relación fundamental de este texto, hemos dicho ya muchas veces que Jesucristo es la visita de Dios a su pueblo. Estamos en un texto de un anfitrión que acoge a Jesús, que lo visita. Se parece mucho en esto al de Marta y María, porque también Marta, capítulo 10 de San Lucas, acoge a Jesús en su casa. Es un texto de anfitrión, de cómo hospedar a Jesús, ¿no? De acogida. Y el que acoge, Simón, Marta, resulta que tienen que aprender cómo acoger a Jesús de quien no está aparentemente acogiéndolo. La pecadora y María, de Betania. Es decir, se lo dice en el diálogo, Simón, cuando llegué tú no me lavaste los pies, en cambio esta mujer no me lavaste las manos, esta mujer me lava los pies con su llanto, igual que Marta, no Marta, María ha elegido la mejor parte. Tenemos que aprender qué es ser discípulo, tenemos que aprender a acoger a Jesús. No es suficiente con abrir la puerta, sino que después esa acogida de la visita misericordiosa de Dios lleva consigo un conjunto de actitudes. Nosotros somos Simón, persona religiosa, nosotros somos Marta, que queremos a Jesús.
y tenemos que aprender, no sabemos desde dónde, sabemos de gente que no cuenta, como hemos dicho antes, qué es acoger a Jesucristo. Entonces aquí es un interrogante muy importante. También yo, Simón, también yo, Marta, también yo, discípulo, cuando acojo a Jesús, estoy acogiéndolo bien. Le he abierto físicamente las puertas de mi casa, las puertas de mi fe, pero estoy haciéndolo bien. Pues Él viene no solamente a que yo lo acoja, sino a enseñarme qué es la acogida. Y me lo enseña con la actitud de otras personas. Es fundamental, ¿no? Simón tiene que aprender de la mujer pecadora qué significa la fe, qué significa acoger la visita de Dios que viene a vernos en la persona de Jesús. Es una comida hemos dicho también antes que los autores subrayan mucho la importancia de las comidas en San Lucas. Algunos incluso lo han puesto a enumerarlas. Habría como un número redondo 10 comidas de Jesús. Algunos dicen Jesús profeta, Jesús Mesías, Jesús Señor. Comidas de Jesús, hay muchas comidas de Jesús. Tenemos esta, es muy importante, de las primeras y más importantes. También tenemos en el capítulo 14 una comida donde Jesús enseña muchas cosas. Tenemos la última cena, la Eucaristía. Tenemos comidas de Jesucristo después de resucitar. Bien, las comidas de Jesús. Y esto no tiene que ver un poquito también con dos cosas. Primero, la comida es el lugar de sociabilidad y de familiarización por antonomasia. En la comida es el lugar donde se aprende a ser familia, donde se aprende a ser discípulo, por tanto, donde se aprende a ser sociedad. Los esenios de Qumran, al novicio lo tenían varios años hasta que lo aceptaban en la comunidad. ¿Y cuál era el signo de que lo aceptaban en la comunidad? Que comía con todos. Los fariseos también no comían con todo el mundo, solamente con aquellos que consideraban de los suyos, ¿no? Entonces, la comida es el lugar donde se construye el reino, uno de los lugares privilegiados donde se construye el reino. Por eso Jesús está viendo a comer, y a comer de una forma determinada para enseñarnos a comer, para enseñarnos a comer acogiendo a Jesucristo y acogiendo a los hermanos. Es un texto de comida. Y esto también nos lleva, en la Iglesia actual, en la Iglesia desde San Lucas hasta hoy, la importancia de las comidas de la Iglesia, la Eucaristía. No es la Eucaristía el lugar en que ponemos la mesa para Jesús y Jesucristo viene como huésped, también como anfitrión, viene como huésped y nos enseña lo que son las claves del reino. Es decir, en cada Eucaristía de alguna forma se está cumpliendo esta escena de Simón. También nosotros hablamos con Jesús, liturgia de la palabra, para que Jesús nos enseñe, nos dé una lección sobre cómo tiene que ser nuestra actitud con Jesús y con los demás. Entonces, os invito a una lectura eucarística de este texto de Jesús y la pecadora. Y dicho esto, vamos ahora a recorrer de forma narrativa este precioso texto que San Lucas construye para transmitirnos un acontecimiento de la vida de Jesús que es clave para entender su ministerio. La escena comienza con una introducción. Hay un personaje, un fariseo, que ruega a Jesús, le rogaba que fuera a comer con él. Y Jesús accede. Entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. De una forma muy escueta se nos presenta la escena. Jesús invitado a casa de un fariseo que quería estar con Jesús. Y en esto irrumpe un tercer personaje. Una mujer pecadora, no se nos dice qué pecado tenía. Suponemos que es un pecado público, un pecado de mujer, se ha interpretado siempre como un pecado contra la sexualidad, ¿no? Una mujer que se dedicaba quizá a estar con la gente, una prostituta, se ha interpretado así en la historia de la Iglesia. Al enterarse que Jesús estaba allí, pues fue. Y con un perfume, entonces empieza a llorar, se recuesta a los pies de Jesús en casa de Simón y empieza a tocarle. Una mujer pecadora que toca a Jesús. Pues lo normal, si nos pasara a nosotros, pensaríamos, creo yo, lo mismo que Simón. ¿Cómo se deja tocar este hombre? Diríamos aquí en España, ¿cómo se deja toquetear este hombre por esta mujer pecadora? Está llorando y que está... el estar a los pies de Jesús nos recuerda un poquito a la escena de Ruth con Booz, que duerme a los pies de Booz para después comienza el enamoramiento, ¿no? Y ahí comienza el futuro enlace, el futuro matrimonio entre Booz y Ruth. A lo mejor también tenemos aquí una escena de esponsalidad, a los pies de Jesús, pero también porque no es digna de estar más allá y también por la postura con la que se comía, como sabéis, ¿verdad? En el suelo, recostados, y la mujer se pone no en la parte de delante, sino atrás, como en segundo plano, a los pies de Jesús. Y le unge, diríamos, la parte más sucia, la parte más cansada, ¿no?
Tiene que ver también esto tal vez con el lavatorio de pies de Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Podríamos relacionar estas escenas muy bonitas, ¿no? Jesús lava los pies de los discípulos y en cambio esta mujer pecadora unge los pies de Jesús también, ¿no? Cuidar los pies del otro, los pies del peregrino, cuidar esos pies. La pregunta de Simón: si este fuera profeta, sabría quién le ha tocado y no se dejaría tocar. Ahí llega un poquito al impasse, esa es como la presentación, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y entonces llega el centro de la escena, precioso, donde Jesús empieza un diálogo con Simón. No se dirige primero a la mujer, sino que se dirige a Simón. Y no le da una enseñanza, no se enfada con él, no le dice, tienes que aprender que... No, sino que le invita a una reflexión. Jesús tiene paciencia y actúa por medio de una parábola. Y una cosa muy bonita, era un fariseo y ahora Jesús le llama por su nombre. San Lucas ha dejado hasta este momento, diríamos, el nombre de Simón para que le pongamos rostro. Y Jesucristo trata a Simón con mucho cariño. Le da nombre, Simón, lo conoce. Y después le va a decir, has juzgado bien ante la parábola. ¿Qué es una parábola en medio del texto? Aquí aprendemos la esencia de las parábolas. Jesús no decía parábolas para que luego fueran interpretadas. Jesús decía parábolas para explicar su actuación. Mediante la parábola significa eso literalmente en griego, la parábola es un rodeo que nos hace ir fuera para comprender lo que estamos viviendo, como siempre citamos, ¿no? Natán frente a David, 2 Samuel 12. Jesús le propone un dicho sapiencia, un dicho sabiduría al fariseo. También los fariseos usaban parábolas para comprender las cosas. Entonces, dos deudores, ¿no?, quien le debe mucho a un acreedor y quien le debe poco. ¿Quién le amará más? Dice Simón, pues supongo el que le debe más. Has juzgado correctamente. Ya te he introducido en la parábola, te he introducido en la reflexión. Ahora vamos a aplicarlo. Ahora ya mirando a la mujer se dirige a Simón, ¿no? Y entonces se aplica quién es el acreedor que le debía mucho, el deudor que le debía mucho al acreedor, la mujer. ¿Quién es el que le debía poco? Simón. Entonces, ¿quién está más agradecido? La mujer. Gracias a la parábola, Jesús le enseña a Simón a interpretar la escena. La mujer, en el fondo, pecadora, ha tratado con más ternura y más cariño a Jesús que su anfitrión, que Simón. Los pone en comparación. ¿Pero por qué ha hecho esto la mujer? ¿Porque es mejor? No, porque debía mucho. Simón, como es bueno, como es mejor, como debe poco, ama poco. Aquí hay una relación profundísima que cuánto se nos escapa, ¿no? A veces pensamos que la vida cristiana consiste solo en no pecar, y eso es muy importante, el no pecar. Pero si la perspectiva es solo negativa, ¿os imagináis a alguien que nunca incumple ninguna ley, pero que no aprende a amar? Ese es el peligro de Simón el fariseo. Él es buena persona, él no incumple ningún precepto de la Torá, pero en cambio no ha aprendido a amar. Y en cambio esta mujer, que es una pecadora, porque se le ha perdonado mucho, ha aprendido a amar. Aquí hay una frase que parece ambigua. Primero dice que ama mucho porque se le perdona mucho y después parece al revés, ¿no? Que se le perdona mucho porque ama mucho. Y los autores se ponen de acuerdo entre cuáles. Yo creo que la perspectiva de San Lucas es ambigua, diríamos, intencionadamente. Porque no existe una relación circular de causa-efecto. Cuanto más somos perdonados, más podemos amar. Y cuanto más amamos, más podemos ser perdonados. Y existe una relación intrínseca entre la experiencia del perdón y el amor. Casi la primera parte sería experiencia de que hemos sido perdonados de forma inmerecida y por eso amamos mucho. Pero también es lo contrario verdad, ¿no? Una vez que amamos mucho, también se nos perdona mucho. Y esta mujer se le ha perdonado. ¿Cuándo se le ha perdonado? En este instante se le está perdonando. De hecho, Jesús luego se dirige a la mujer al final y le dice, mujer, tus pecados quedan perdonados. Interrumpido después Jesús por la gente, ahora sabemos que hay más comensales que se preguntan, ¿y este quién es para perdonar pecados? Se van por otro sitio. Simón duda que sea profeta, y estos dudan de que esté para perdonar pecados, y Jesús vuelve a la mujer otra vez, no, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, como la hemorroísa. Entonces, la principal consecuencia de esta escena es que una mujer no es que ha sido perdonada, sino que una mujer es perdonada en presencia de Jesús. Jesús es la misericordia de Dios y por eso ha venido a suscitar en esta mujer el llanto, a suscitar en esta mujer la cercanía de Jesús. Entonces es una mujer que ha conseguido lo que quería,
acercando, como la hemorroísa, acercándose a Jesús, tocando a Jesús, ha hecho que la misericordia de Dios la transforme. Bien, pues aprendamos también de esta primera consecuencia, ¿verdad? Si nos vemos pecadores, podemos ser perdonados y podemos aprender a amar. Cuando andamos solo preocupados por ver el pecado de los demás y no pecar nosotros en nada, no caer nada, no hacer nada malo, pero no aprendemos los caminos del corazón, los caminos del amor, no es Jesucristo a eso a lo que ha venido, sino a despertar nuestro amor. Ser santo es amar. Ser santo no es suficiente con no pecar para ser santos. Ser santos es amar. Entonces aprendemos, la principal tarea de la vida no es dejar de ser pecadores por siempre, sino amar. Yo es que no he pecado esta semana nada, pero has amado, has amado. La escena, por tanto, significa para la mujer perdón, un encuentro con Jesús que es misericordia. Pero en segundo lugar, como vamos diciendo, también significa una enseñanza para Simón. No sé qué es más importante. La mujer se lleva el perdón, pero Jesús también a Simón le da algo, una enseñanza. Jesucristo ha venido a casa de Simón para que Simón aprenda los caminos de la misericordia, para que aprenda los caminos del anfitrión verdadero ante Jesucristo, ante Dios que viene. Simón, tienes que aprender de esta mujer. Es como el padre al hijo mayor, ¿no? Tienes que aprender a acoger a tu hermano. Simón, tienes que aprender, y en esto la parábola del hijo pródigo y la escena de Simón quedan abiertas. ¿Cómo acabó todo? ¿Simón comprendió el mensaje o Simón se cerró en sí mismo y siguió sin comprender a Jesús? Entonces, en primer lugar, Jesucristo siempre que viene a todos les influye. En primer lugar, a la mujer, que se va con su cuerpo lleno de misericordia, y después a Simón, que tiene que aprender de cómo Jesús actúa con los pecadores, que tiene que aprender de los pecadores a cómo acoger a Jesús. Pero en tercer lugar, creo que lo más importante de todo no es ni siquiera la enseñanza a Simón y el gesto de la mujer, sino que es la pregunta de fondo. Dice Simón, si este fuera profeta, acordaos de la cristología de San Lucas, aquí otra vez, si este fuera profeta, ¿qué es ser profeta para Simón? Ser profeta es conocer a la gente para alejarse de los pecadores, que es lo que la ley nos pide. Si este fuera profeta, actuaría como alguien que evita el contacto con los impuros, con los pecadores. Y aquí está la gran ironía del texto, que es un texto de misericordia, por supuesto, pero es sobre todo un texto de cristología. Lo que San Lucas está diciéndonos narrativamente es, Jesucristo, claro que es profeta, Simón. Lo que pasa es que tú no entiendes lo que es ser profeta. Jesucristo deja que esta mujer le toque porque es profeta. Ser profeta no es conocer al pecador para alejarse de él. Ser profeta es conocer al pecador para acercarse a él. Jesucristo es el profeta de la misericordia de Dios. Porque conoce nuestro pecado, se acerca a nosotros. Por eso nosotros no tenemos que ocultarle a Dios nuestro pecado para que nos quiera, ocultarle a Dios nuestro pecado para que venga a nuestra casa. Todo lo contrario. Es profeta porque conoce hasta dentro nuestra vida y por eso viene, y por eso se deja tocar por el pecador, porque viene a salvar al pecador. Entonces, tenemos que entender bien lo que es profeta, es la cristología. Jesucristo resplandece en este texto como un profeta de la misericordia de Dios. No es conocer para poner distancias, conocer para guardar la pureza de un profeta y maestro de Dios, sino que Dios quiere mancharse con nuestras impurezas por puro amor a nosotros. Muere para que tengamos vida. Se deja tocar por los pecadores para que la misericordia nos transforme. Creo que esta es la gran clave del texto, la ironía. Si este fuera profeta, y el lector aprende que este es el profeta, porque esto es ser profeta. Conocer para acercarse. Y en cuarto lugar, después de la mujer, la enseñanza para Simón, la cristología del texto, hay otros personajes que dejan un interrogante. ¿Quién es este que hasta perdona los pecados? Aquí algo más, es un profeta, pero donde apunta a Dios. Queda un interrogante abierto en los comensales. Jesucristo crea interrogantes entre aquellos con los que actúa, ¿no? No solamente en la pecadora, en Simón, sino que hay un tercer grupo, los comensales, que también se preguntan, ¿no? Como los discípulos tantas veces en San Marcos, y ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que puede perdonar pecados?
La cristología es un profeta, pero parece un profeta de un tipo nuevo. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesucristo es profeta, sí, pero de la misericordia. Sí, pero Dios, viniendo en nombre de Dios. Si no fuera Dios, no podría perdonar pecados. Entonces veis que todo alrededor Jesucristo va dejando sembrado de misericordia, de interrogantes, de enseñanza a todos aquellos que entran en contacto con Él. Jesucristo ha venido a visitarnos, a comer con nosotros, para que todos los que participan en la comida se lleven su enseñanza o aquello que necesitan. No sé en cuál de estos personajes estamos nosotros. Si somos más bien identificarnos con la mujer pecadora, que llora y se ve indigna de tocar a Jesús. No sé si somos Simón, buenas personas, creyentes de siempre, que tienen que aprender la lección. O no sé si somos comensales, que estamos un poquito en segundo plano y que se interrogan en el fondo, ¿este hombre quién es? ¿No habría que acercarse un poquito más a él, como Simón, como la pecadora, para comprender? Al final, Simón se pregunta, ¿es profeta? Los comensales se preguntan, ¿quién es este? Y la mujer no se pregunta nada, porque sabe, la mujer actúa. Al final, una lección de la mujer a los que están a la mesa, y ella está a los pies. Lo importante no es solo saber, sino que no es solo preguntarse, sino que la pregunta nos lleve a acercarnos a Jesús y tocar a Jesús. En alguna escena hemos visto que todos querían tocar a Jesús, como la hemorroísa, porque de él sale. Entonces la fe no es suficiente con el interrogante, sino que el interrogante tiene que llevarnos a imitar a esta mujer. La fe es valentía para acercarse a Jesús y sin merecerlo, tocarlo. ¿Qué personajes somos nosotros en esta escena? ¿Cuál es nuestro lugar en la Eucaristía? ¿Qué enseñanza tenemos que aprender de Jesús cuando nos visita? Terminamos así el precioso capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, lleno de hondura, de misterio, de misericordia. Aprendemos muchas cosas, esa relación tan preciosa entre amor y experiencia del perdón. ¿Cuánto debemos dar vueltas a esto, no? Aprender a amar a través del llanto, del reconocimiento de nuestros propios pecados. También aprendemos que los actos de Jesús, somos Simón, a veces no los entendemos. Incluso los actos de la Iglesia, hay cosas que a veces no entendemos de la Iglesia y de sus y lo juzgamos como Simón. Y deberíamos dejar que lo que nos desborda de Jesús y de la Iglesia, del Evangelio, de la Biblia, es una puerta abierta para comprender mejor a Jesús profeta. Lo que no entiendo lo juzgo y lo rechazo. No, ese no es el camino. Lo que no entiendo de Dios, pues es motivo, ventana abierta a comprender su misericordia insondable, desbordante. Por otro lado, el pequeño inciso, decíamos, comenzaba con el discurso del llano y Jesús llamando a ser misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. Y el pequeño inciso acaba con un gesto de misericordia por parte de Jesús, que viene enviado por Dios. Jesucristo es modelo de misericordia. Podemos ser misericordiosos porque Dios es misericordioso y actúa misericordiosamente en Jesús. Jesús es el intermediario entre la misericordia de Dios y nuestra propia misericordia. Él ha venido a ejercer misericordia con nosotros para que también nosotros aprendamos a ejercer misericordia con los demás. Y por fin decíamos que este texto venía después de decir Jesús, dicen que es un comilón, un borracho el Hijo del Hombre, pero al final la sabiduría ha dado la razón. Ha dado la razón a Jesús, ¿no? ¿Será también Simón uno de los hijos de la sabiduría? Al final Simón será sabio, comprenderá la misericordia de Dios, como dicen los salmos. Quien sea sabio, que medite estos hechos y comprenda la misericordia de Dios. Pues aquí estamos nosotros. ¿Qué queremos ser? Sabios, pero sabios según Jesús. Y por eso aprovechamos todo para comprender. También queda abierto este texto por nosotros, para que aprendamos hoy lo que el Señor tenga que decirnos a cada uno de nosotros. Y aprendamos hoy como Iglesia, hoy y siempre, los caminos de la misericordia desbordante de Dios. Feliz trabajo, feliz semana, que la vida nos enseñe a aprender quién es Jesucristo y a vivir la misericordia.